Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Jorge, Maidali, Aníbal, Gaby, Meli, Alfonso, Nori, Diego, Ángel, Ale, Johnny, Jairo, Lina, sean todos bienvenidos. El significado de las uvas en las escrituras. Finalmente, estudio de las escrituras relativo a la cosecha de las uvas o la vendimia con la trituración de las uvas en el lagar, es decir, en los depósitos donde se pisotea la uva, nos explica el destino que correrán finalmente los incrédulos. La intención a propósito de la recolección del grano en la primavera, la cebada y el trigo es proveer el pan para la mesa de la gran comunión. El objetivo de la fiesta de los tabernáculos con su celebración de la trituración de la uva cuando es pisoteada en el lagar es obtener el vino para proveer la mesa de Elohim. Sin el vino, en su mesa de la comunión solo tendría pan y estaría de esa manera incompleta. Elohim va a tener su vino, pero este tiene que ser producido en el lagar que simboliza el juicio de Elohim. Elohim cosecha su cebada, su trigo y sus uvas en diferentes formas, tal como nos lo enseña la naturaleza misma. Los residuos de la cebada se sacan y se eliminan con facilidad al cribarla, ¿no es cierto?, al pasarla por un sedazo. Así se dice que la cebada es aventada o moviéndola, a veces pasándola de un recipiente a otro, de modo que el viento la limpie. Si no, se tomaba un tenedor de heno, ¿no es cierto?, y se aventaba al aire para que el viento mismo separara. La acción del viento por sí solo, por medio de la ventilación, es suficiente para quitar la cáscara. Esto nos habla del grupo de la cebada que con prontitud responde ante el viento del Ruach HaKodesh. Pero para remover la cáscara y demás basura del trigo se requiere trillarlo. Esto es pasarle por encima un cilindro pesado, una piedra pesada, algo parecido para desprender el grano de la paja. Esto es un método de acción más rigurosa o más pesada, pero así también resulta efectivo el trabajo de limpieza. Esto nos describe el hecho de que la congregación va a ser cosechada por medio del juicio, o sea, la tribulación. En latín, tribulum es un instrumento para trillar, o sea, separar el grano de la paja o cáscara. Finalmente, para obtener el jugo de las uvas, estas tienen que ser trituradas con los pies, tienen que ser literalmente pisoteadas. Esa es la forma antigua y clásica y, por supuesto, para vinos industriales tendrán sus formas, pero esas no son las naturales. Las uvas no tienen que ser cribadas o limpiadas a través de una zaranda, sino que por tener pulpa tienen que ser comprimidas, machacadas con fuerte presión para poder obtener el vino. Presionadas en una prensa como las aceitunas pisoteadas en un lagar. Esto representa o simboliza la forma más severa de juicio aplicada a los no creyentes. Efectivamente, el hecho simbólico es que Elohim por sí mismo obtiene el vino para su mesa de comunión. No debemos olvidarnos del detalle de que las tres cosechas sirven para la mesa del Adón. Sí, que el vino simboliza la alegría, además de la sangre de Mashiach, de manera que no tomemos el lagar de las uvas como algo absolutamente negativo, porque aunque serán los huesos más duros de roer, por así decir, ciertamente también serán el producto que va a traer mayor alegría. Al pisar la uva en los lagares se cantaban alegres canciones. Es la fiesta más alegre de todas las que hemos mencionado. Dice el Shir Hashirim, en el capítulo 2, por el Cantar de los Cantares, han brotado las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de la canción, y de nuevo se escucha la tórtola en nuestra tierra. La higuera ha echado higos y despiden fragancia las vides en flor. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, ni pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero, dice Yeshaya 16, en una contraposición totalmente negativa. Y en Yermeyá 48 viene también amenaza. Será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles, de las tierras de Moab. De los lagares haré que falte el vino, no pisarán con canción. La canción no será canción.
Por eso, la fiesta de tabernáculos, la última del ciclo agrícola, estaba relacionada precisamente con la alegría, además de que estaban el resto de los frutos, ¿no es cierto?, en esa época también. 7 días, dice en Devarim 16, celebrará fiesta solemne al Adón tu Elohim en el lugar en que el Adón escoja, porque te habrá bendecido el Adón tu Elohim en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Las ropas de quienes pisaban la uva en los lagares se impregnaban del color y olor de la uva, lo cual se asoció a la batalla final, en la que los ejércitos de la bestia serán vencidos por el ejército del Adón. ¿Por qué está tan roja tu ropa y tus vestiduras están como las del que ha pisado en el lagar? He pisado el lagar yo solo. De los pueblos nadie estuvo conmigo. Los he pisado en mi furor y los he hollado en mi ira. La sangre de ellos salpicó mis vestiduras y se manchó toda mi ropa. Dice Yeshaya 63. Él amarra su asno a una viña, el burrito de su asna a una viña selecta. Lava sus ropas en vino, su manto en sangre de uvas. Esto está en Bereshit, en el capítulo 49, en las profecías dadas por Jacob. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Elohim. Entonces Git-Galut, en el capítulo 19, nos termina de informar de quién se está hablando. La Biblia nos muestra que el efecto del vino es pasajero y es imperfecto, e incluso dañino cuando se ingiere en exceso, porque nubla el entendimiento. Y dice amenazas también. Hay de los que van tras el licor desde temprano en la mañana y hasta tarde, en la noche se inflaman con el vino. Hay de los que son tan valientes para beber vino y tan fuertes para mezclar licor, dice Yeshaya 5. Pero cuando llegue el reino de Elohim, todos beberemos del vino, y el Adón mismo dice que él también beberá. Yo restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reedificarán ciudades arruinadas y las habitarán, plantarán viñas y beberán de su vino, cultivarán huertos y comerán de su fruto, dice Amós en capítulo 9. Y en Matías 26, él mismo dijo, pues les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Shalom, Blanca, Dolis. La primera resurrección. Para poder hablar acerca de las uvas, que son las últimas en todo, necesitamos aprender acerca de los juicios de Yahweh y las resurrecciones, ya que tenemos más de un juicio, más de una resurrección, aunque no todo el mundo lo sabe. Con relación a los creyentes fieles, el libro de Galut, en el capítulo 20, dice: vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se le concedió hacer juicio. Y vi vivos a los inmolados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Yahweh. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con el Mashiach por 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach y reinarán con él por 1000 años. La primera resurrección es una resurrección particular y limitada. Es una edición limitada de la resurrección. Ya que las escrituras dicen que son bienaventurados y santos, sabemos que solamente creyentes heredarán vida en esta primera resurrección. Dice que los demás muertos continuarán en esa condición por otros 1000 años. El Pasuk 5 nos dice específicamente que los otros muertos permanecerán muertos durante 1000 años después de la primera resurrección. Yahanan no define a los otros muertos, pero él deja claro que los que son levantados en la primera resurrección son los creyentes en Mashiach. Él los llama bienaventurados y santos y también sacerdotes de Elohim y de Mashiach, llamados a reinar durante los 1000 años. Con relación a esta primera resurrección existen dos puntos de vista fundamentales y básicos. Algunos creen que esta primera resurrección es simplemente el momento de la salvación del creyente, o sea,
ya pasó, ustedes ya resucitaron, si ya están acá y ya creyeron en él, ya resucitaron. Al momento de la salvación, ellos dicen, pasa el creyente de muerte a vida, y esto para ellos es equivalente a la resurrección. Luego los creyentes son llamados para gobernar y reinar como Mashiach aquí en la tierra en una vida y de una manera vencedora. Ellos interpretan los 1000 años como un periodo de tiempo indefinido, en el sentido de que la palabra griega está en plural y por lo tanto debería leerse miles de años en vez de simplemente 1000 años. Evidentemente estos creyentes no han leído a fondo el libro de Hitgalut. Por una parte, el término resurrección nunca es usado en las escrituras para significar algo más que un simple levantamiento físico de entre los muertos. ¿Está? Simple. Entiendo sin ninguna duda que el creyente en el momento de su justificación se le otorga la vida, sí, pero esto no niega la necesidad de la resurrección porque la vida está en promesa. El apóstol Shaul lo dijo de una forma muy simple en Corintiim Aleph 15, enseñando que la resurrección de Yeshua HaMashiach era el patrón y la base de nuestra propia resurrección. Yeshua cuidadosamente se tomó el tiempo de explicarle a sus discípulos que él había sido levantado, resucitado en un cuerpo físico, aunque ciertamente no estaba sujeto a las limitaciones de esta nuestra carne presente, ¿no es cierto? En Lucas, en el capítulo 24, Yeshua inclusive comió delante de ellos, como ya hemos hablado otras veces, específicamente para probarles y enseñarles que en ese momento no era un ruaj manifestado en carne y hueso, sí, estaba completo. El primero y más importante modelo, ¿no es cierto?, es que Yeshua fue levantado corporalmente de la tumba. Su resurrección no es la misma cosa que su ascensión o cuando él estaba yendo al cielo, ¿sí? Esta fue un evento físico, literal, les he dicho, dice en Matías 28. En otras palabras, cuando Yeshua habló de la resurrección, él quiso comunicar el significado literal del término. Él no anduvo con simbologías y todo lo demás. Que haya segundas interpretaciones y aplicaciones, todo lo demás, como en toda la escritura, no lo voy a negar, pero sí hay un cumplimiento literal de este asunto. La única pregunta real es ¿en qué cuerpo vendrán? ¿Sí? Como dicen en Corintiim Aleph. ¿Es el cuerpo resucitado físico o espiritual? Y la respuesta, como ya vemos, es ambos. Él tenía un Padre Celestial y una madre terrenal, ¿no es cierto? Y el cuerpo resucitado era la culminación de esa relación. Él podía entrar en la dimensión espiritual, o sea, el cielo, o la dimensión que nosotros llamamos el cielo, y también podía entrar en la dimensión física o terrenal a voluntad. Su padre le había dado toda la autoridad en ambos reinos, así como él dijo en Matías 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como resultado, él podía tomar una forma física donde los discípulos podían tocarlo y podían ver las heridas de su muerte en el madero, o sea que tenía su mismo cuerpo. Esto está en Yahanan 20. Él también podía comer la comida de los discípulos, como dijimos, y también podía desaparecer de repente tomando forma espiritual y saliendo de su plano, por así decir. La pregunta de si Yeshua era meramente un ruaj o si él tenía características físicas es enfrentada y contestada por él mismo. Mientras hablaban estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a ustedes. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que estaban viendo un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Por qué se levantan tales pensamientos en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpen, vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Al decir esto le mostró las manos y los pies, y como ellos todavía no le creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen algo aquí de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado, él lo cogió y se lo comió delante de ellos. Yeshua tuvo la amabilidad de demostrar a ellos que él no era un ruaj, que él tenía carne y huesos. Él les mostró a los discípulos sus cicatrices físicas que ningún ruaj tendría.
los Rujos no pueden tener cicatrices físicas. Entonces él pidió algo de comer, un Ruach tampoco puede comer, ¿sí? La mayoría de los comentaristas señalan el hecho de que Yeshua no dijo nada acerca de tener sangre, ¿sí? Y esto ya lo hemos hablado y es sumamente importante. Él solo habló de carne y huesos. Esto ciertamente es verdad, pero no nos interesa el punto en este preciso momento. La verdad mayor es que él fue levantado arriba con un cuerpo físico con el que usó en la tierra. Esa verdad mayor normalmente pasa desapercibida para todo el mundo. Él se llevó su propio cuerpo. ¿Mm? Él no estaba confinado al mundo del Ruach ni estaba limitado al mundo físico, ya no. Él tenía acceso libre a ambos porque, como ya hemos señalado, él tenía toda la autoridad en ambos, cielo y tierra, ¿sí? Lo espiritual y el reino físico. Él se había convertido en la escalera de Jacob para todos los hombres. Yahshua le dijo a la mujer samaritana, Elohim es Ruach, y los que lo adoran en Ruach, y en verdad es necesario que adoren. El Padre, en otros términos, generalmente se ha limitado al reino del mundo espiritual. ¿Sí? Igualmente el hombre está limitado al mundo físico, pero Yahshua es el mediador, es el puente entre el cielo y la tierra. Más que eso, Él es nuestro modelo para la resurrección, para lo que tenemos que entender en cuanto a la resurrección, nuestro ejemplo para que nosotros podamos saber acerca de nuestro destino también. Lo que Él es, nosotros estamos llegando a ser, porque Él es nuestro precursor. Él es el que abrió madre para salir toda esta nueva creación, esta nueva humanidad detrás de este nuevo Adán. Yahshua no está limitado por el mundo espiritual ni por el mundo físico. Él tiene toda la autoridad en ambos reinos. No se olviden nunca de esto. ¿Quién tiene las llaves? Mashiach las tiene. Y así, de esta manera, las escrituras nos dicen que como el de Yahshua, como el suyo, serán nuestros cuerpos resucitados. La resurrección de los justos. Acabamos de ver entonces que aquellos que serán gobernantes de la casa de Elohim son aquellos que son administradores fieles y sabios, personas que no abusan de sus posiciones de autoridad en esta era actual. Para distinguir a estas personas de los otros creyentes los llamamos vencedores. Otros los llaman el remanente, los elegidos. El nombre que le demos no es importante. Siempre que entendamos que hay dos categorías de creyentes que se mencionan en las Escrituras. Los vencedores formarán parte del gran grupo de la primera resurrección, pero de manera diferente de los demás. En Lucas, Yahshua habló una parábola sobre la primera resurrección y los que la heredarían. Dice, al que lo había invitado le dijo, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te vuelvan a invitar a ti y quedes recompensado. Pero cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz. Porque ellos no te pueden recompensar, pero quedarás recompensado en la resurrección de los justos, dice capítulo 14 de Lucas. Yahshua no dice nada en esta parábola sobre la resurrección general de todos los muertos, sino únicamente la resurrección de los justos. Esto lo identifica como la primera resurrección. La lección aquí es que para ser un vencedor que hereda la primera resurrección, uno debe mostrar cualidades de amor incondicional, de dar sin pensar en recibir a cambio. El principio es simple, incluso si su funcionamiento puede resultar más difícil, dependiendo de cuántas de nuestras cosas Elohim nos pide que le demos. O sea, si nuestra cabeza está en demasiadas cosas, tantas serán las cosas que Él nos va a pedir. Esa actitud no recibe la de retener, esa actitud no recibe recompensa en vida, dice, sino que será recompensado en la resurrección de los justos, cuando le entregamos todos. No trabajamos aquí y ahora a cambio de, o sea, de un salario, a cambio de un premio, de beneficios, de frotar la lámpara y obtener el deseo pedido. No se trata de un intercambio, sino de dar. Se trata de ser servidores. Todo en el reino tiene que ver con el servicio. Aprender a dar es una de las lecciones más difíciles, en la que casi todos tropiezan, mostrando dónde tienen verdaderamente ubicados sus corazones, ya que les cuesta dar aquello que más valoran.
Por eso, si somos sus hijos realmente, seremos siempre confrontados con situaciones que nos enfrenten con nuestro propio egoísmo, ¿sí? Para que nos veamos a nosotros mismos dónde están colocados nuestros corazones. Hoy estamos aún a tiempo de cambiar eso, mañana no será posible. No podemos esperar que el Padre nos dé abundancia para entonces dar. Eso es dar de las sobras. Pero dar siempre debe implicar un sacrificio, porque dar es la representación del Padre engendrando a su Hijo para la salvación de todos sin recompensa visible en el momento. Trabajemos entonces para su obra, porque nuestra entrada en el reino depende de lo que hagamos aquí y ahora. Es importante entender que esto no se refiere simplemente a dinero o cosas materiales, sino a aprender a compartir edificándonos conjuntamente. Y ya saben que Piedras Vivas trabaja solamente con ese fin. No tenemos la finalidad de distribuir doctrina a cada uno ni nada. Lo que buscamos es edificar el reino, levantar la casa de Yahweh y trabajar para el cuerpo, corporativamente y no individualmente. Tampoco sirve de nada donar dinero, eso es filantropía, lo hacen hasta los incrédulos, ¿tá? Con eso se escapan, se evaden de impuestos. Si no se unen a sus hermanos para ser edificados en el Had, nada de esto servirá. Puedo tener todas las cosas, puedo ser muy buenos, pero si no tengo amor, de nada sirve, ¿no es cierto? Esta es la diferencia que tantos admiran de los primeros creyentes y que tan pocos están dispuestos a imitar, pero sin ella corremos el riesgo de ser lanzados en las tinieblas de afuera. Las promesas recibidas en la resurrección. Nosotros no queremos tomar parte aquí en el debate del estado del muerto, ¿tá? Si el muerto está en el cielo, en la tierra, en el limbo, no voy a entrar en esa. En cuanto a la doctrina de la resurrección, no me importa dónde estén, ni si están conscientes o no, mientras que nosotros entendamos que todavía ellos no han alcanzado el estado final en el cual fue creado el hombre antes de la caída primigenia. Sí, tenemos que entender este punto. Esto es lo más importante de todo. Por ejemplo, si ellos están dormidos en la tierra, como algunos creen, tendrán que ser levantados en aquel nuevo tipo de carne espiritual para recibir su recompensa. Si por otro lado van al cielo cuando mueren y están con el Adón en un cierto estado espiritual, como otros creen, todavía tienen que volver a la tierra en un cuerpo de carne espiritual, porque su herencia es recibir la autoridad del cielo y de la tierra. De todas maneras, Yahshua tiene las llaves y eso es lo que realmente importa. A pesar de esto, tenemos que tener cuidado de no desacreditar la doctrina de la resurrección. Cuidado, porque los saduceos no han sido agotados con la caída del templo. No podemos desacreditar esta doctrina, ¿no es cierto?, que es real acerca de la resurrección, diciendo que los creyentes muertos ya han logrado su estado bendito final. Ojo con el catolicismo, que también muchos tienen conceptos bastante mezcladitos con esas cosas. Tal concepto hace de la resurrección una regresión en lugar de una bendición. ¿Tá? Debe quedar claro en nuestras mentes que para que el hombre reciba el estado totalmente bendito, prometido de antes del principio, tiene que tener la habilidad de manifestar la presencia llena de Elohim en un cuerpo glorificado. Tiene que haber recibido ese cuerpo glorificado, porque si no, no lo puede recibir. Pero a la vez tiene que ser físico, tal como él lo planeó, ¿tá? O sea, él es el que sabe perfectamente cómo es que funciona ese cuerpo físico, que sí lo puede contener. Es un cuerpo perfecto, como el cuerpo a imagen y semejanza del Creador en la plenitud de la primera creación. Esta necesidad de la resurrección se hace evidente por Ibrim, donde se nos recuerdan aquellos que habían vivido y muerto en la fe en el pasado, ¿no es cierto? Nosotros leemos de ellos, todos estos murieron en la fe, sin haber recibido el cumplimiento de las promesas, más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Elohim había provisto algo mejor para nosotros. El punto importante a reconocer aquí es que si ellos fueron al cielo o no en su muerte, da igual, porque ellos no fueron perfeccionados.
Está bien claro y bien dicho con todas las letras. La promesa real que trae consigo el propósito entero para la creación es que el hombre mostraría la gloria de Elohim por medio de la carne espiritual, como nosotros ya hemos visto, ¿sí? Y eso todavía no ha sucedido. Esto no se puede hacer en una existencia completa, completamente espiritual en el cielo. Tiene que haber un lugar donde poder tener la manifestación física, sino para que la tenemos, digamos. Requiere el mismo tipo de cuerpo que Yahshua tenía después de su resurrección, el mismo tipo de cuerpo que el del Adán original antes de la caída. Muchos enseñan, por supuesto, que estos santos del Tanaj seguían muertos hasta que Yahshua los llevó al cielo con él, algo que ya estudiamos antes, que no se refieren ellos, pero aún si lo fueran, no recibieron aún la plenitud de la promesa porque no está en el orden prescrito para que esto suceda como acabamos de leer. Todavía hay más que deben lograr alcanzar. De hecho, deben esperarnos, no pueden heredar la promesa aparte de nosotros, y ese nosotros incluye a la última persona que pueda pronunciar la palabra nosotros, ¿sí? Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, soberano Yahweh, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos se les dio un vestido blanco y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Algunas traducciones ponen ser degollados y otros aún ser decapitados, pero la expresión simple acá es matar. No habla de nada relativo a ningún tipo de cabeza. No especifica la forma, de hecho, si se puede morir de diferentes formas. De hecho, la misma palabra que es utilizada, por ejemplo, en Matías 10, cuando dice: no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar al alma. Sería muy ridículo traducir: no teman a los que degüellan o decapitan al cuerpo, pero no pueden degollar o decapitar al alma, ¿no es cierto? Quedaría bastante mal. ¿Cómo sería degollar o decapitar un alma? Bueno, en fin. No, lo que aquí está diciendo es que esas personas debían también morir como ellos. Morir, inclusive muerte natural. Inclusive muerte natural. Morir como ellos significa morir de la manera en que ellos ya habían muerto, no específicamente del mismo tipo de muerte. Este pasuk ha sido utilizado con respecto a las decapitaciones, ¿sí? Sin embargo, conociendo más cerca de las traducciones, hoy que ayer veo que la palabra utilizada es pelequizo. Y vivimos a los decapitados por causa del testimonio de Yahshua, dice Apocalipsis 20. Aparece esta única vez en las escrituras, la palabra de la cual deriva es pleso, que es hacha, literalmente, que también aparece una única vez en las escrituras. Debería ser traducida como cortar o matar, como es traducida en este otro lugar que dice en Apocalipsis 8, cuando se lo utiliza bajo su forma verbal: el cuarto malaj tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, el cual les informo, no fue decapitado. Quédense tranquilos. Aquí no hablan de decapitar ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. Hablan de herir, cortar, inclusive matar. En este caso, apagando el brillo de alguna manera, como va a suceder, ¿no es cierto? Las malas traducciones levantan falsas doctrinas como la de las decapitaciones bíblicas, pero lo que Yahanan dice es que dio vivos a los muertos por causa del testimonio de Yahshua. Y eso es todo. El Adón promete: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto está en Gigalut 22. Esta es una referencia a Isaías que dice: he aquí que el Adón Yahweh vendrá con poder, su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, su paga delante de su rostro. Y Isaías 40. No importa el estado de espera de los muertos, y no importa si los santos del Tanaj fuesen llevados al cielo o no cuando ascendió Yahshua, una cosa está clara: sin los últimos no pueden ser perfeccionados. Él no se queda con una parte solamente, Él quiere todo. Esta perfección tiene que esperar el día en que el cuerpo total habrá tenido la oportunidad de renacer, ahora literal y plenamente. Elohim está haciendo un trabajo corporativo acá, y los hombres no van a ser perfeccionados por partes, por separado en el momento de la muerte de cada uno, no. Que como les encanta a todos andar por allá: yo hago las cosas a mi manera, las hago un rato acá, otro rato allá, un poco aquí, un poco allá. La perfección solo será alcanzada en la plenitud y totalidad porque Él está levantando un cuerpo.
Por otra parte, nosotros mismos no vamos a recibir la promesa antes de los que han vivido y han muerto en el pasado. Shaul dice, pues les decimos esto por palabra del Adón. Nosotros, los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Adón, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Tesalonicenses en el capítulo 4. Es decir, no seremos perfeccionados sin que ellos estén presentes. Ellos sin nosotros, nosotros sin ellos, o sea, están todos. Solamente ahí va a ser todo terminado. Ese es el propósito de la resurrección, a levantar a los muertos para estar al lado de los que están vivos, de modo que todos puedan recibir la promesa al mismo tiempo. Esto se ilustra bien en la historia de Israel en el desierto bajo Moshe. Caleb y Josué quisieron cruzar el Jardín del Jardín a la tierra prometida, ¿no es cierto? Pero la falta de fe de aquellas personas lo impidió y de así fueron todos reprimidos por 40 años. Caleb y Josué solos no pudieron recibir la promesa, como ya lo hemos mencionado en otros estudios. Ellos tenían que esperar por la generación que iba a recibir la promesa. Tuvieron que esperar a que la carne cayera en el desierto. La generación que no entró representó en el cuadro a la carne que no entrará en el reino de los cielos. Entonces se levantó una nueva generación de los hijos de la anterior, y esto representa en cuadro la resurrección. Finalmente, Josué y Caleb cruzaron el Jardín junto con ellos. Estos son los vencedores junto con los de la primera resurrección. De la misma manera, la congregación ha estado en un desierto por 40 jubileos desde Shavuot, porque este es un cumplimiento mayor, involucrando un periodo más largo de tiempo. Los Caleb y Josué de esta edad han tenido que morir, literalmente. Todavía la promesa es que ellos estarán vivos para cruzar el Jardín, ¿sí?, para llegar a la promesa. Por eso los vencedores tienen que ser levantados de la muerte primero. Es porque ellos tienen la misma promesa como esa dada a Caleb y a Josué. Ellos tienen que ser levantados de la muerte para recibir esa promesa al mismo tiempo como los vencedores del fin. La segunda resurrección. 1000 años después de la primera resurrección es cuando se lleva a cabo el juicio del gran trono blanco, en donde todos los demás muertos son levantados. Esto incluirá creyentes e incrédulos. Esto fue dicho por las palabras de Yeshua. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de juicio. Dice Yahanan 5, ¿no? Observemos que esta hora, viene la hora, ¿no es cierto? Es singular, significa que los dos grupos, tanto justos como injustos, serán levantados al mismo tiempo. Recibirán su parte con los incrédulos, algunos, ¿sí? Obviamente esta no es la primera resurrección, porque en ella solamente los creyentes son levantados, como ya vimos. Esta es una descripción muy clara de la segunda resurrección, donde todos aquellos que permanecen en los sepulcros serán levantados para juicio, para bien o para mal. Una vez más, presten atención, creyentes serán levantados en esta hora. Quiero repetir lo que quede claro, ¿sí? Juntamente con los incrédulos. Dice la palabra que a los justos se les otorgará la vida, mientras que los injustos serán juzgados. Hoy en día muchos enseñan que todos los creyentes serán levantados en la primera resurrección y todos los incrédulos serán levantados en la segunda resurrección. Pero si las palabras de Yeshua tienen alguna validez y las escrituras están escritas en algún idioma que sea inteligible, que se lo pueda llegar a entender, esto simplemente no puede ser verdad. Sea todo hombre mentiroso y Elohim verdadero. El apóstol Shaul nos ofrece un segundo testimonio. Tengo esperanza en Elohim, la cual ellos mismos también abrigan de que va a haber resurrección de los justos y de los injustos. Dice en Manse, el libro de Hechos, capítulo 24. En la segunda resurrección serán incluidos los justos y los injustos, creyentes e incrédulos. Esto solamente puede referirse a la segunda resurrección, nunca a la primera, porque en la primera resurrección solamente el bienaventurado y santo será levantado. Podemos concluir sin temor a dudas que no todos los creyentes serán levantados en la primera resurrección. De esto ya hemos hablado largo y tendido y muchas veces. Algunos deberán permanecer en los sepulcros o donde sea que estén. No voy a entrar en esa discusión hasta el tiempo de la segunda resurrección. De otra manera, estas declaraciones de Yeshua y de Shaul serían incorrectas.
Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y juzgaron a los muertos a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la fosa entregaron los muertos que estaban en ellas, y los juzgaron a cada uno según sus obras. Y a la muerte y a la fosa las lanzaron al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Dice en Gilgalut 20. Vean bien todas las cosas que son mencionadas aquí. Este es claramente un cuadro del gran juicio, ¿sí? Cuando serán juzgados todos los pecadores que no fueron levantados en la primera resurrección. Esto es lo último y esto es lo final. Hay también dos tipos de libros presentes, los libros y el libro de la vida. Todos se juzgan por lo que está escrito en los libros, dice. Es un concepto erróneo común que estos libros son los archivos de cada cosa hecha por la humanidad. Algunos enseñan que Elohim guarda un libro de registro de cada persona en el mundo. Él realmente tiene el registro de todo lo que ha hecho, pero no es una especie de libro de cada uno, no es como un gran archivo. Sí, esto realmente no demuestra una correcta comprensión. Ciertamente cada cosa realizada está de cierta manera registrada. No quiere decir que, se olvidaron de alguna, esa pasó por abajo. No, quédense bien tranquilos. Pero estos, de los que se habla aquí, son los libros de la ley, por los cuales todo el pecado es juzgado. Sin la ley no hay pecado. Yahana nos dice que el pecado es infracción de la ley. Y Shaul agrega, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. En otras palabras, la ley de Elohim es lo que define pecado y justicia. Los cristianos que buscan abolir esta ley no comprenden que si así fuera no habría forma de juzgar nada. A Hasatán esta idea le encanta, claro, ¿no? Pero la ley que está escrita en la Torá es la norma divina por la cual los trabajos de los hombres son medidos. Sin una ley no hay ningún crimen cometido. Así que la ley es lo que Elohim usa para juzgar a la humanidad por pecado, como Shaul lo pone, porque la ley produce castigo, mientras que si no es por ley no se toma en cuenta la transgresión. La palabra es orgé, que significa propiamente un deseo exagerado negativo, por implicación ira, aborrecimiento, odio, enojo, la palabra para castigo, ¿no es cierto? Ya lo estudiamos antes esto en el capítulo 10 de Rey, cuando hablamos de Colasis, la poda. Y, por ejemplo, tenemos en Romanín 13, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, la palabra es orgé, sino también por causa de la conciencia. Así que la conclusión lógica es que los libros por los cuales Elohim juzga a los hombres son los libros de la ley, por los que los hombres son hechos responsables de sus actos, porque la ley es la norma divina del bien y del mal, pecado y justicia para todos. Pues no hay distinción de personas delante de Elohim. Todos los que pecaron sin tener la Torá, sin intervención de la Torá, también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la Torá, por la Torá serán juzgados. Porque los que solo oyen la Torá no son justos delante de Elohim. Los que cumplen la Torá son los que serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la Torá practican espontáneamente lo que requiere la Torá, ellos que no tienen Torá son una Torá para sí mismos. Con eso muestran el contenido de la Torá escrito en sus corazones. Por eso su conciencia les da testimonio y sus razonamientos se acusan o defienden unos a otros. Así será el día en que, conforme a mi buena nueva, Elohim juzgue los secretos de los hombres por medio del Mashiach Yeshua. Esto está en el capítulo 2 de Romanín. Elohim no necesita ningún libro de registro de cada persona, aunque cada cosa ha sido debidamente registrada. Pueden quedarse bien tranquilos, saben dónde están registradas, se las ha contado todos nuestros cabellos. En cada caso judicial, testigos de cualquier forma serán llamados para testificar, porque es así. Los hombres de Nínive
se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Joná. Y sucede que uno mayor que Joná está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Shlomo. Y sucede que uno mayor que Shlomo está en este lugar. Pero él sí necesita los libros de la ley para juzgar honradamente de acuerdo a su propia ley, exactamente, porque una vez más donde no hay ley no hay transgresión. Pero el libro de la vida también está presente en este gran juicio. Si solo hubiera incrédulos en esta segunda resurrección de pie delante de Elohim para ser juzgados, entonces ¿por qué el libro de la vida estaría allí? ¿Para qué? Además, la redacción de Yahanan deja claro que algunos creyentes, de hecho, estarán en pie ante Elohim en este juicio, ¿sí? Él nos dice que solo aquellos que no fueron encontrados inscritos en el libro de la vida serán echados en el lago de fuego, lo cual implica automáticamente que muchos iban a ser encontrados inscritos y no van a ser lanzados. Al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego, dice Galut 20:15. Ciertamente esto significa que muchos estarán inscritos en el libro. Y quienes estén inscritos, en ese momento adquirirán la vida, así como lo dijo Yeshua. Yeshua habló también sobre la segunda resurrección de una manera bastante aclaratoria. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron bien para resurrección de vida, los que practicaron el mal para la resurrección de juicio. Así que queda súper claro, no hay forma de andar, bueno, se puede estar negando la palabra de Yeshua, ¿no es cierto? Así que esto queda bien claro que es una resurrección de ambos, buenos y malos, y van a ser levantados a la vida. Se dice que los dos son levantados al mismo tiempo porque él dice vendrá la hora, ¿sí? Mientras que la palabra hora no necesariamente significa un periodo de 60 minutos, ¿sí? Indica que ambos van a ser levantados en la misma resurrección. La diferencia primaria entre estas dos clases es que los buenos son levantados a la vida y los otros al juicio. Así está claro que habrá creyentes levantados en ambas resurrecciones, en la primera y la segunda. Aquellos levantados en la primera reinarán con Mashiach durante 1000 años. Los otros no tendrán este privilegio, pero al final de los 1000 años recibirán vida. Por lo tanto, las Escrituras hacen una distinción entre los vencedores y el resto del cuerpo en cuanto a la primera y segunda resurrección. Sería bueno que los cristianos vieran estas cosas, vieran. Con que vieran ya me conformo. Sí, que están delante de sus ojos cegados por aquellos que los guían, ciegos, que son guías de ciegos. Los creyentes de la segunda resurrección. Ahora bien, ¿quiénes son estos creyentes de la segunda resurrección? ¿Por qué tienen que ser juzgados? La respuesta se encuentra en la enseñanza de Yeshua en el libro de Lucas. Y dijo el Adón: ¿quién es entonces el mayordomo fiel y prudente, a quien el amo pondrá a cargo de su familia para que les dé sus raciones a su tiempo? Feliz será aquel siervo a quien su amo cuando venga lo encuentre. Siendo así, en verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Lucas 12. Dice Yeshua que a gente como esta se le concederá responsabilidad, categoría, posición para gobernar. Básicamente dice lo mismo que en Galut 20:4, ¿sí? Donde los de la primera resurrección fueron levantados para reinar con Mashiach por 1000 años. Habiendo aprendido a ser obediente, este siervo ya está calificado para gobernar. Él ha aprendido que gobernar no significa tener sirvientes y explotarlos, sino que significa ser un sirviente él mismo de otros y que por lo tanto tiene la autoridad para servir a otros. Sin embargo, existe otra clase de siervo o esclavo. Tengamos en mente que también este es llamado un siervo de Elohim, ¿sí? Por favor, no dejen de lado el punto porque estamos hablando de creyentes, ¿sí? Pero veamos que desde ningún punto de vista es considerado bienaventurado y santo. Y Yeshua continúa diciendo: pero si aquel siervo dice en su corazón, mi amo tarda en venir, y comienza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber, a emborracharse, vendrá el amo de aquel siervo el día que menos lo espera y a la hora en que menos se imagina, lo castigará severamente y pondrá su parte con los incrédulos.
En otras palabras, aquellos siervos que no se consagraron, a quienes Elohim les había dado autoridad sobre otros esclavos, pero que abusaron de la posición que tenían, no tendrán por esta razón ninguna autoridad en la era venidera, sino que serán azotados de acuerdo a la ley que se encuentra en el libro de Devarim, en el capítulo 25, dice, si van a azotar al culpable, el magistrado hará que se acueste y le den azotes en su presencia, contándolo según merezca su culpa. Se le pueden dar hasta 40 azotes, pero no más. No vaya a hacer que por azotarlo más allá de eso, en exceso, tu hermano quede degradado ante tus ojos. Aparte de esto, Yahshua dijo que recibirán su porción o su parte asignada con los incrédulos, ¿sí? Pondrá su parte con los incrédulos. Esto sucede entonces al mismo tiempo que los incrédulos reciben su porción o su parte. Esto no quiere decir que reciban lo mismo. Normalmente se piensa que este pasaje se refiere a los juicios de los incrédulos y nada más. Generalmente los malos pastores dicen esto, pues se los llama siervo del Adón. Es bastante claro todo el mensaje. A menudo las personas dicen que significa que aquellos que oyeron a hablar de Mashiach, pero no lo aceptaron, van a recibir un fuego más caliente en el Gehenna, mientras que los que murieron sin oír hablar de Yeshua van a tener un fueguito más templado, una cosa así más o menos. Sin embargo, este pasaje trata de los siervos de Elohim, no tiene nada que ver con incrédulos. No está hablando de los de afuera de su casa. Como el mismo Yeshua menciona, hay 3 tipos de siervos y hay 3 tipos de venidas o cosechas. Felices aquellos siervos a quienes el amo los encuentre velando cuando llegue. En verdad les digo que él mismo se ceñirá y los hará sentarse a la mesa y se pondrá a servirles. Aunque llegue en la segunda vigilia o en la tercera vigilia, si los haya así, felices ellos. Es decir, que él puede llegar en la primera, segunda o tercera vigilia para los creyentes porque son siervos que están haciendo lo bueno. Y eso dependerá del comportamiento de ellos. Estas 3 vigilias se refieren a las 3 cosechas. Esto no significa que la parte oposición sea la misma de los incrédulos, sino que no recibirán su premio con los vencedores y pasarán el bienio en las tinieblas de afuera, ¿sí? Y Yahshua dejó muy claro esto en los siguientes pasuquín, donde dijo que aquel siervo que no se había preparado ni había hecho conforme a su voluntad recibiría muchos o pocos azotes, de acuerdo a sus obras. No dice que será clasificado como un incrédulo, ni que va a perder su porción, su herencia designada, ¿no es cierto? Solamente indicó que no recibiría su porción en la resurrección de los justos. Y es un buen castigo, realmente, es un terrible castigo. Él recibirá su parte juntamente con los incrédulos en el momento del juicio del gran trono blanco. Porque el siervo que entendió la voluntad de su amo, pero no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá. Y al que se le ha encomendado mucho, se le pedirá más, dice Lucas encerrando acá en los últimos pasos 47 y 48. No olvidemos que cuando alguien era corregido de acuerdo a la ley de Elohim, esta corrección se llevaba a cabo inmediatamente, como acabamos de leer, delante del juez, y era muy limitada a 40 azotes. De hecho, lo normal eran 39 azotes, 40 menos 1, dice Shaul. 3 veces fui azotado, 40 veces menos 1, porque era lo máximo estipulado, porque así son de legalistas, ¿no? Otros castigos, como el de restitución, que necesitan una sentencia que pueda permitir el tiempo necesario para que el pecador pueda trabajar de esa manera, pagar la deuda prometida, también los tenemos, ¿no es cierto? Y de esta forma es que Yahshua usa el término muchos azotes y pocos azotes para indicar una forma intensiva pero rápida de corrección. Ellos no serán lanzados en el lago de fuego mencionados en el libro de Gilgalut. Ese es el destino de los incrédulos, de todos aquellos que no fueron salvos. Sin embargo, creyentes como estos serán juzgados verdaderamente de una forma breve. Yo creo que este es el juicio mencionado por el apóstol Saúl, que dice, si la obra de alguien se quema, él sufrirá pérdida, pero él mismo se salvará, aunque apenas como por fuego. Tampoco creo, como ya estudiamos, que este sea un fuego literal, ya que no consume personas o cosas materiales. Está hablando de que va a quemar sus obras.
No me está diciendo va a quemar a sus personitas, van a arder. No, dice que las obras van a ser quemadas. Y las obras pasadas, para más datos, o sea, obras que ya fueron realizadas. Por lo tanto, no puede ser algo literal acá. Sin embargo, serán juzgados por la ley de fuego de Elohim, sin duda alguna. Y en este caso se imponen hasta 40 azotes dependiendo del comportamiento. Todos aquellos creyentes que tienen a Yahshua HaMashiach como un fundamento en sus vidas, pero quienes sobre ese fundamento edifican madera, heno o jarasca, van a sufrir pérdida. Ellos van a ser responsables por sus obras, por las cosas que ellos mismos edificaron sobre este fundamento de la fe en nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Sus obras, su personalidad es deficiente, no solo lo que hacemos, sino también lo que somos o lo que construimos de nosotros mismos. O sea, esos ladrillos de porquería que terminamos siendo, si van a ser exhibidos y probados por el fuego, y todo lo que no pase será quemado. Esto no los destruirá, sino que serán purificados a través de la reprensión y así transformados para ser aceptados en el reino de Elohim a continuación. Los incrédulos serán lanzados en el lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida lo lanzaron en el lago de fuego. Y la pregunta ¿es esto un fuego literal o diferente del fuego que es probado? Vamos a ver esto a través de próximos estudios. Los temas son bastante largos y bastante complicados y densos para conseguir verlos todos de una sola vez. Bien. Habiendo terminado entonces, vamos a dar por encerrada la charla. Les agradezco a todos la presencia. Sean grandemente bendecidos. El Adón siga derramando su ruaj sobre todos ustedes, sobre todos nosotros, sobre todo su cuerpo en todas partes del mundo y siga trabajando para levantar ese hermoso cuerpo que nuestro Adón requiere para que su reino venga sobre la tierra. Gloria al Padre. Y gracias a todos ustedes por haber participado. Shalom, hermanos.